Hello guys, how are you? Hola, profe, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Qué bueno. We're going to wait a couple of minutes to see if everybody logs in, okay? Yes. Okay, I think we can begin. Today we're going to solve solve a problem with transient mass balance using the chain rule that you should have seen on your activity. And then, if I have time, I'm going to do a presentation. This time in Spanish because I didn't have time to translate it. It's like a review of all the course. Okay, so let me share the screen that I need. And we will begin. Can you hear me correctly? Yes. Okay. So let's begin this problem. It says an aqua solution containing 0.1015 moles per liter of species A is fed into a holding tank that initially contains 75 liters of pure water. The reactant decomposes at a rate of 0.0375 times the concentration of A.
and those units are in moles of A divided by liters of the tank per second. Right? Where Ca is the concentration of A in the tank. The volumetric feed rate of the solution is B, well, B, that is the volumetric feed, increases linearly over a 10-second period from 0 to 25 liters and stay constant at that rate thereafter until the tank is filled to the desired level. The density of the feed stream is constant, right? Okay, so the first part is to do a drawing of volume, right? Because this to obtain to simplify this equation, we need the problem or the diagram, right? Plus generation. Okay, so the problem that we have is a tank that has an initial volume of 75 liters. So it has some volume in liters, and it has a concentration of A, and we are feeding a solution that we have some volume, liters per second, that changes over time until up to 10 seconds, right? It changes, and then we have an initial concentration of that feed, right? Of moles of A divided by liter. Okay, so this is our diagram that we have, right? So it is it's easy to see that we don't have a complet. We are going to pay attention to two things: the total mass of in the tank and the mass, well, the concentration of A. So we're not going to generate. And in the first step, we're going to pay attention just to the total mass. So if we have the total mass, then we don't have consumption, right? Because mass should be constant at all times. Okay, so accumulation is equal to the input, and that's it, right? So we can start by writing down again mass in the tank. The total mass of the tank should be the density times the volume of that tank. Okay, and that of course is the change in mass over time. It's equal to the density times the change in volume over time, right? And because rho is a constant, we can put it inside of the nothing. Okay, so we have the differential part, the accumulation, and then we the input. Okay, so the input it's only B, right? B times rho, and that's it, right? That's the total mass of it. And then we express the equation completely. So this would be rho dB over T. It's equal to rho times the volume, right? And of course we can cross the densities because we are assuming it's constant, and we obtain that the change in volume over time is equal to the input of it. Right, so we have the equation, and we need a boundary condition. So that boundary condition, we know that we have 75 liters of pure water in the beginning, right? So at time 0, the volume should be 75 liters. And that's it, right? Now we have our result for the total mass. And I'm going to explain why I did this at the beginning, because if you remember, well, okay, so that is the first part, right? And now we have to do the second part. So we did the total mass balance, 0.1, and then we have to do for the mass of A, right? So instead of the mass, of course, I'm going to use number of moles, right? Because yeah, that's the usual thing for concentration. So this balance is going to be for the balance of A. Balance of A, right? So again, we write our
equation. Accumulation is equal to the input, sorry, to the input, minus the output, plus the generation, minus the consumption. Okay. So again, we have an input of A, yes. We don't have an output of A. We don't have a generation of A. So we have an equation that is the accumulation is equal to the input minus the consumption, right? Okay, so we begin by assigning the number of moles of A, right? So the number of moles of A is going to be the concentration of A in the tank. Yeah, the concentration of A times the volume in the tank, right? And then we know that the change in the number of moles of A over time is going to be equal to the change of the concentration times the volume over time. And because the concentration is going to change and because the volume is going to change, because we don't have an outlet, this is the final part of the accumulation, right? So then we have to put the input. The input is equal to, well, the volume, the volumetric feed, right? That is in liters per second, times the concentration of that feed, right? That is 0.015 moles of A per liter, right? And the consumption should be equal to the volume of the tank times the we have here the rate of decomposition, right, in the problem. So 0.0375 times CA times the volume, right, of the tank. So we have all the terms that we need, and now we have to put all the equation together. So the change in the volume times concentration of A over time is going to be equal to 0.015 times the volumetric flow in the inlet minus the rate of the composition, and that's it, right? Okay. So now we have a differential equation, but we have a differential equation that has two terms, right? So if you in your activity you have seen the rule of the chain, that it's called. So in that one, what it says is that we can separate the variables in the differential term. So this term, in this term, we can separate it as the volume, well, one of the variables, times the change of the other variable over time, plus the second variable, CA, times the change of the first variable over time, right? That's what you should have seen on your research. And this, of course, doesn't change. Right. So we have this, and if you pay attention to the first equation that we solved over here, this equation over here, the change of volume over time, we have it here again, right? The change of volume over time. So we can substitute that value. So we have the volume times the change of concentration of A over time plus CA, and I'm going to substitute the change of volume over time with the volumetric flow because that's our equation, right? That's our Fairless equation for the total mass, and that, of course, is going to be equal to whatever was on the other side. Right? Okay. Now we can put this equation to solve the change of concentration of A over time. So it's over time. So I'm going to take the term of CA and B times the volumetric flow to the other side. I'm going to factorize, and I'm going to do a division by the volume, right? So if I do that, what I obtain is
the volumetric flow over volume is equal times 0.015 minus minus CA, all that by 0.0375 concentration of A. Okay, and now I have equation, right? The differential equation that it's now we only have one term, right? The change of concentration of A over time, and that's it, right? And now we have a differential equation, and we need and we need a boundary condition, right? So that boundary condition, if you remember, well, in the problem it says that the initial volume is 75 liters of pure water, right? Pure water. Okay, so pure water then means that we don't have any moles of A dissolved in that water. So the concentration of A at time 0 is equal to 0 moles of A over liter, right? This should be a condition. So here we have the differential equation. Do you have any questions for the moment? Yo tengo una, profe, pero o sea, nada más, o sea, ¿cómo sabemos cuándo es generation o consumption? O sea, es que, o sea, cuando dice como que el reactante, hace algo el reactante, o sea, como que reacciona o así, es ¿cómo sé cuándo hacer una y cuándo la otra, pues? Okay. En este problema en particular, te están diciendo, Ajá. te están diciendo que el reactivo, ¿no? El de reactant, reactivo, se descompone, ¿no? Entonces, ahorita no sabes en qué se descompone, pero tampoco es relevante para el problema, ¿sí? Entonces, es como que si tuvieras, por ejemplo, agua oxigenada que se descompone en agua más oxígeno, ¿sí? Entonces, tu reactivo es la especie A, ¿ok? Entonces, así es como sabes si se va a generar o se va a construir, ¿no? Es un reactivo, no se puede generar, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, si me dice el producto se descompone, entonces... Bueno, nunca te diría el producto se O... descompone Ah, porque bueno, no. sería un reactivo, ¿no? O bueno, ¿cómo sería entonces Una producción, Ajá, una generación, pues sería, por sí. ejemplo, ¿cómo se llama? La velocidad de producción del, yo qué sé, del oxígeno es de tanto, ¿no? Entonces tú dirías, ok, es el producto, entonces se genera. Ah, ok, hay algo que esté relacionado con el producto. Ujú, Ah, ok. sí. Gracias. Sí. Y entonces, bueno, por eso nos quedan esas, ¿no? Any other questions, guys? No? No, teacher. Okay. Okay, so now try to solve the other, well, I solved the first part, the first point, right? That's the thing we needed to obtain. Try to do the second point, please. And I will do it in a few minutes with you guys.
Okay, guys, I'm going to start solving the second point. Okay. So we need to plot, well, to see how the plots of the two equations would look like, right? But first we have to see something here in the text, right? Because it tells us telling that we have a volume, a volumetric flow in the inlet, right? But it's not telling us exactly how much does go in, right? So if you pay attention to mhm, to this part, it says the volumetric flow, the volumetric feed rate of the solution, VT, increases linearly over a 10-second period from 0 to 25 liters, right? Right, and stay constant at a rate at that rate thereafter until the tank is filled at the desired level, right? So it's telling us that we have two different sections for this, right? And we have corner. Here we have the conditions. For example, VT, the volumetric field, is going to be equal. In the first 10 seconds, we're going to go from 0 to 25 liters per second, right? So in 10 seconds, then we should go, if it's linear, we should go 2.5 liters per second each second, right? So we can put that in an equation like this: 2.5 times time, right? So here at the 10th second, we're going to have 25 liters per second. Okay, so this part only works for time from 0 to 10 seconds, right? So this is the first section, and the second section, it tells us that it's going to stay constant at that rate. That rate being the one that reaches at 10 seconds, that is 25 liters per second, right? So we're going to have two sections, and this applies for 10 over 10 seconds. Right? So we're going to have two sections of this, or the plots, right? So the first plot that we're going to look at is how the volume behaves. So the first equation, right? This first equation. Okay. We don't even need to solve it to obtain a plot, right? So let me show you how. We're going to have a plot of volume in liters against time in seconds, right? So we know that at the beginning, the change of volume over time gives us the slope of that plot, right? And we know that at the beginning we had 75 liters, right? So we're going to plot here. We're going to assume that here is the 75 liter mark, right? So changing volume over time it's telling us the slope, right? So the slope is going to change. Is going to change until it reaches 10 seconds, right? Because that's where the velocity is changing 2.5 times the time, right? So we're going to start plotting, and at the beginning you see that we didn't have any speed, right? At time 0, we don't have any flow, so the slope is 0 too. So it's an horizontal line at the beginning. Okay, so I'm going to start putting a horizontal line, and then it's going to start raising a little bit, until it reaches the 10-second mark, and there is going to be constant, assuming that is constant, of course. So from this point, from the 10th second on, the slope of this is 25 liters per second, right? And the slope in the other section will changes as dV over T equal to 2.5 T, right? Any questions on how did I reach to this particular conclusion? Okay, and the other part, the other plot, is the plot of the concentration of A, right? The concentration of A. So again, we're going to have a plot
have a plot, in this case of time, in seconds again, against the concentration of A, right? In decimals of A per year, right? Okay, so if you pay attention now to the second equation, okay, the slope, well, the initial value, the initial concentration of A, we know it, right, is 0. So our plot is going to start, well, at 0, the beginning of the axis. Okay, and then if you pay attention to it, it doesn't matter. It doesn't matter how much time passes. This value, the highest it can be, would be 0.015. That is the concentration in the inlet of the current, right? So I'm going to say that this is the maximum, 0.015. Okay, but we know that the tank had 75 liters of water at the beginning. So it's not going to even reach 0.015 moles per liter, right? Okay. So we're going to assume that it's going to have a maximum because at some point the dilution is going to be too much, and the dilution is one part, and then the component is decomposing, right, at that rate. So it's going to start at 0. It's going to start climbing a little bit, a little bit, a little bit, a little bit, until it's going to reach a maximum, and then it's going to start diminishing again because it's decomposing and because it's diluting, right? And at some point, well, and at infinite time, the concentration should tend to 0, right? Because it's getting decomposed. So I'm going to do a plot. Like that one. No, that one wasn't correct. I'm going to start going to 0. Okay. And of course, here, well, in this particular case, we can't know the exact point at which, from this equation, we can't know exactly the time at which we're going to find the maximum. So, well, that we could solve it. We could solve it easily by doing the differential equations and integrate those. Okay. So to give you a recap of the whole course, I'm going to go to presentation. Okay. In the presentation, we're going to see a little bit of everything that we saw in the course. Okay. Do you have any questions for this particular topic? In the exam, we will have to plot. I don't know. I haven't done it. Oh, okay. Yep. Okay. So, Professor, why doesn't it reach 0? Because I made it for it to reach 0 in which one? in the second one. The second one. Well, it's going to decompose, okay? But you see that it has a rate of decomposition, right? Yes. So that rate depends on the time. So it's reach 0 would be if you didn't add more of the solution at all times, you would reach 0 at some point. But because you're adding all the time a little bit more and a little bit more and a little bit more, then you can't reach 0. Because Okay. at all times you have new amount of A, right? That is going to decompose again. Yes. Yeah. Thank you, Professor. You're welcome. Okay, so just let me look for the presentation.
This is a presentation that I did. Bueno, las digo en español. Esta es una presentación que hice para para ingenieros en desarrollo sustentable, para prepararlos para el examen de, pues, como de la carrera, se me va a olvidar, el Ceneval. Bueno, ahí debe terminar un Ceneval, pero algo similar. Entonces, El examen integrador, ¿no? eso menos. Es que sí, para los IDS es tema diferente, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues vamos a, o sea, es una presentación relativamente rápida, pero sí tiene mucha información. Entonces, se la subo al rato a Blackboard por si la quieren ver con más calma. Entonces, bueno, vamos a ir viendo los pasos. La primera es ver los pasos a seguir para resolver un problema de balance en materia, ¿no? Esta es la estrategia que pues ya desde que yo les estuve dando clase, pues es la que estuvimos viendo, ¿no? Entonces, lo primero es la parte más complicada, seguramente, que es transferir el enunciado a un diagrama de bloques, ¿no? Después de transferir el diagrama de bloques, pues tenemos que anotar todas las condiciones conocidas, es decir, las masas, fracciones, dado que, por ejemplo, hemos visto balances de equilibrio de fases, también necesitamos la temperatura, presión, toda la información que tengamos, flujos volumétricos, etcétera, ¿no? Y también tenemos que anotar las cosas que no conocemos. O sea, por ejemplo, puede que en el diagrama no nos dijeran que al salir de un reactor, que exactamente qué cosas salen del reactor, pero las podemos asumir dado que conocemos qué entra al reactor y cuáles son las reacciones que deberían de suceder ahí adentro, ¿no? Entonces, bueno, primero tenemos que obtener todos los datos. Después de poner toda la información, tenemos que obtener todos los datos que podamos conocer de las corrientes. Es decir, la masa, fracciones masa o moles y fracciones moles. Recuerden que para cuando usamos reacción química es mejor utilizar moles y fracciones moles. Y cuando usamos solo reacción, bueno, de balances de materia sin reacción, pues cualquiera de los dos funciona, ¿no? El que le convenga más. Si tiene más información en masa, pues en masa. Si tiene más información en moles, pues moles. Pero para reacción, recomendaría casi siempre convertirlo a moles y fracciones si es que no estaba de esa manera. Entonces, bueno, ya que tenemos toda esa información, pues tenemos que determinar las variables desconocidas en cada corriente. Y con las variables variables desconocidas de cada corriente, pues podemos determinar los grados de libertad por equipo y por proceso global. Entonces recuerden, los grados de libertad se obtienen a partir de, de las variables desconocidas menos el número de ecuaciones de balance que tengamos y el número de ecuaciones de extras que tengamos, ¿no? ¿Sí? Entonces recuerden que la manera más sencilla para saber cuántas ecuaciones de balance se tienen es pues el número de componentes que tengamos. Entonces tienen 5 componentes, 5 ecuaciones de balance, ¿no? 4, 4, etcétera, ¿no? Así de fácil. Y recuerden que los divisores, pues ahí solo se tiene una ecuación de balance, que es la de masa que entra es igual a la masa que sale, ¿no? Porque ahí no cambian las fracciones. En los mezcladores sí cambian fracciones, por ejemplo. Y luego, ya que tenemos los grados de libertad, pues podemos hacer una estrategia de resolución. Los grados de libertad por equipo y por el global, ¿no? Entonces, obviamente hay que empezar por algún lado que se tenga grados de libertad, ¿no? Ver con ese equipo hacia dónde irnos, ¿no? Si qué grados al resolverlo, qué variables desconocidas obtendríamos y entonces a qué otro equipo o a qué otra operación unitaria le estamos quitando grados de libertad para entonces luego poderla resolver, ¿cierto? Y pues ya que se tiene la estrategia de resolución, pues hay que hacer el álgebra, ¿no? Hay que hacer las operaciones, hay que obtener las variables, lo que sea que se necesite hacer, ¿sí? Entonces esos son los pasos a seguir, que es lo mismo que yo les había dicho, pues, siempre, ¿no? Entonces, una parte muy importante es saber, pues, qué equipo tenemos, ¿no? Porque si no sabemos qué equipo, bueno, bien, para convertir un enunciado a un diagrama, pues lo principal que necesitamos saber es entender, pues, cuáles son los equipos que hay, ¿no? Porque si no entendemos ni tan siquiera cuál es el tipo de equipo y qué condición, bueno, más bien qué entradas y salidas puede llegar a tener, pues entonces estamos en un problemísima, ¿no? Entonces, lo primero es un tanque mezclado, ¿no? Es lo más sencillo. Y el mínimo de variables que debe tener un tanque, más bien, el mínimo de corrientes que debe tener un tanque mezclado, pues son 3, ¿no? Dos de entrada y una de salida. Claro que esto puede ser diferente, ¿no? Puede tener 3, 4 de entrada o lo que sea. En general tendrá una de salida, dado que lo que buscamos es el producto de haber mezclado, ¿no? Las disoluciones o lo que haya sido que metemos ahí. Entonces, ese es un diagramita importante, ¿no?
Luego vemos un evaporador. Entonces, en este lo que se hace es que se mete una disolución que se encuentra a una concentración diluida, ¿sí? Por ejemplo, vimos un problema con sulfato de cobre. Entonces, metemos una solución diluida, ahí la calentamos, el calentamiento va a producir que el agua se evapore, entonces vamos a tener una corriente de salida que es agua evaporada, y vamos a asumir que solo es agua, ¿sí? Y vamos a tener una tercera corriente que será una solución concentrada, ¿sí? Si aquí solo es un evaporador, a lo más que podemos llegar es a una solución saturada, o sea, es decir, que ya no se puede disolver más sal o más del componente en la disolución, ¿vale? Pero aquí recuerden que no estamos cristalizando, solo evaporando. Entonces, lo único, el propósito, el objetivo de esta evaporación unitaria es obtener una solución que tenga mayor concentración. Y luego tenemos otro, ¿no? Que es con la continuación del evaporador, que es evaporador cristalizador. En esto otra vez metemos una solución diluida, calentamos, lo vamos a obtener agua evaporada, ¿no? Y también vamos a obtener aquí una solución concentrada, pero aquí sí concentrada hasta saturación, es decir, va a tener el máximo disuelto que se pueda tener. Entonces, eso puede llegar a ser un dato, ¿sí? Si sabemos, por ejemplo, que es cloruro de sodio y que la solución está a 30 grados, pues podemos obtener en la literatura cuál es la solubilidad máxima de la sal, y entonces podemos obtener cuál sería la concentración de esa solución. Y la última corriente sería la corriente de salida, que son los cristales, ¿no? Entonces esos cristales, pues es sólido, es un sólido cristalino y siempre viene acompañado de una solución adherida, ¿no? Tiene un poquito de solución todavía, no se obtienen cristales totalmente secos. Y la solución que va adherida a esos cristales, dado el proceso donde evaporamos y se concentró la solución hasta saturarse y se cristalizó, pues tiene que tener la misma concentración que la solución concentrada que sale en la corriente 3, ¿vale? No tenemos equipos como secadores indirectos. Esto suele funcionar para sólidos, ¿no? Entonces metemos un sólido húmedo, que puede ser lo que ustedes quieran, pueden ser, yo que sé, camisas mojadas, o sea, ¿no? Y aquí otra vez lo que hacemos es calentar. Entonces al calentar, el agua se evapora y el sólido se seca, ¿va? Entonces tenemos una corriente de salida de agua, solo agua al vapor, y tenemos una corriente de salida que tendrá un sólido que no necesariamente tiene que estar totalmente seco. Puede ser un sólido menos húmedo, ¿no? Que el que entró y ya. Pues dependerá de la cantidad de calor que se le ponga y tiempo y etcétera, ¿no? Eso no es parte del balance de materia necesariamente. Luego tenemos secadores con aire, que para estos es usual utilizar ¿cómo se llama? El diagrama psicométrico, con algunos problemas. Entonces lo que tenemos es un sólido húmedo que entra por la corriente 1, un sólido húmedo que entra por la corriente 1, ¿no? Y que va a salir con menos cantidad de agua por la corriente 2, y lo vamos a poner en contacto con un aire que entra a contracorriente, se llama. Entonces, si el sólido húmedo entra de izquierda a derecha, el aire debe entrar de derecha a izquierda. Entonces, aquí entra aire que tiene poca humedad, ¿no? Es lo ideal que tenga poca humedad y que esté caliente de preferencia. Si se recuerdan, mientras más temperatura tenga el aire, más agua puede absorber. Entonces tendrá una entrada de aire que está seco y caliente y preferentemente, y tendrá una salida de aire de salida, bueno, el aire de salida que será un aire que puede seguir estando caliente, pero con mucha mayor humedad, ¿no? Y todo el propósito es transferir agua a través de esto, ¿no? Entonces, si lo vemos como una caja, pues esta corriente 3 obviamente no la vamos a obtener y no nos interesa, ¿no? Lo único que nos interesa es que el agua se transfiere del sólido húmedo al sólido seco y se acaba. Si tienen dudas en cualquier momento, pues, por favor, me avisan, ¿no? Luego tenemos... Luego tenemos una columna de destilación, que la columna de destilación más sencilla que existe es, pues es la que está puesta aquí en este dibujo. Entonces tenemos una alimentación, una sola corriente de alimentación, que entra a la columna de destilación. En la columna de destilación hay un gradiente de temperatura dentro de ella. Entonces se obtiene en la parte de abajo, se obtienen los fondos, que son los componentes menos volátiles. Por ejemplo, si estuvieran destilando agua y alcohol, obtendrían una proporción mayor de agua en el fondo. Y la parte del destilado, que son los componentes más volátiles. Entonces, en el caso de etanol agua, pues tendríamos
etanol, principalmente etanol, aunque siempre van acompañados de un poco de agua o sea, en el caso de los destilados va alcohol y un poco de agua, y en los fondos va agua y un poco de alcohol, ¿no? Y estas columnas se pueden complicar muchísimo. Las columnas de destilación pueden tener casi cuantas corrientes de alimentación como cuantas corrientes de salida se quieran, si son columnas de destilación fraccionada. Entonces, bueno, eso dependerá de cada problema en particular, pero esto es lo más sencillito, ¿no?, que debe tener. Si en algún problema hay una columna de destilación fraccionada, además de que diría que es una columna de destilación fraccionada, pues diría que habría más de una corriente o sea, más de una corriente de salida de destilados y de fondos. Entonces ahí podría saber por dónde está saliendo. Bueno, esto era porque también en esta presentación veíamos energía. A nosotros no nos interesa esto particularmente, aunque lo vimos un poco. La parte de compresión, que está en la parte derecha arriba, y de expansión, lo podemos hacer con pues podemos hacer lo que hicimos para quitarle humedad al aire. ¿Recuerdan? Que vimos un problema donde disminuíamos la temperatura hasta que empezaba a condensar, ¿no?, agua, y en el otro donde aumentábamos la presión hasta que empezaba a condensar. Entonces, no son los mejores ejemplos, dado que no los usamos tanto, pero pues puede llegar a pasar, ¿no? Y bueno, esos son, digamos, los principales, ¿no?, los principales equipos, aunque obviamente hay muchísimos, ¿no? Hay centrifugadores, que básicamente son filtros. Bueno, hay filtros, que lo que separa es un sólido de una corriente acuosa, de una solución, ¿no?, que es lo que habitualmente se hace después de un cristalizador, de un evaporador cristalizador. Pues también se pone un separador, bueno, un filtrador, que puede ser un filtro por gravedad, puede ser un filtro centrífugo, puede ser, etcétera. Entonces, bueno, las ecuaciones que necesitan acordarse y conocer perfectamente, ¿no? Entonces, la primera es la de balance de masa, ¿no? Entonces, la de balance de masa, pues es que la entrada tiene que ser igual a la salida, ¿no? La masa se conserva. Entonces, pues si tenemos 10 corrientes, 3 de entrada y 7 de salida, pues las 3 de entrada tienen que distribuirse en las 7 de salida, y eso debe ser siempre, ¿no? Luego tenemos que tener las de balance de masa por componente, ¿no?, que entonces son las fracciones masa, que nosotros les llamamos W. Entonces, pues la fracción masa de un componente por la masa, o sea, digamos, la masa que entra al proceso de un componente tiene que ser la masa que sale. Y teniendo por fracciones, pues es que la fracción del componente 1 por la corriente 1 y lo que entre del componente 1 en la corriente 2, pues tendrá que ser igual a todo lo que salga, que serán las fracciones del componente 1 en la corriente 3 y el componente 1 en la corriente 4 o en el número de corrientes que tengan, ¿no? Y eso aplica para todos los componentes, ¿no? Entonces se hacen balances de masa por componente, ¿vale? Y también tenemos, pues, balances de moles, ¿no? Entonces los balances de moles, siempre que no haya reacción química, todos los moles que entran al sistema, pues, tienen que salir del sistema, ¿no? Y aquí, en vez de utilizar fracciones masa, pues utilizamos fracciones molares, ¿no? Fracciones molares que las representamos con X. Y recuerden que también a veces representamos las fracciones molares de gases con Y, ¿no? Son las dos diferencias. X es para líquidos, Y es para sólidos, pero significan lo mismo. El número de moles del componente dividido entre el número total de moles en esa corriente. Y bueno, entonces esas son las ecuaciones que podemos utilizar habitualmente. Y bueno, los grados de libertad. Aquí pues, hay variables desconocidas, pues, de diferentes cosas, ¿no? Hay variables desconocidas de masa o de componentes, ¿no? Y pues también habrá el número de ecuación de balance, que dependerá del número del número de balance de especies que tengan. Y entonces pues tendremos un balance global más para los balances de componentes, ¿no? Y el total del número de moles, pues a las ecuaciones que ya conocemos. Y también puede haber relaciones entre las corrientes, como el estilo de por la corriente 3 sale el 95% de lo que pasó por la corriente 2. Pues entonces es una relación entre corrientes y las podemos usar siempre y cuando en el problema pues se aborde, o sea, esté esa información, ¿no? Estemos relacionando esas corrientes, ¿no? Y pues la estrategia es lo que había platicado un poquito hace unos minutos,
empezar con los grados de libertad que tienen 0 y continuar para donde se cancelen grados de libertad, ¿no? Y entonces en esta parte, ahorita con ustedes no lo voy a hacer porque no da tiempo en la media hora que queda, pero bueno, pues aquí resolvíamos algunos problemas, ¿no? Son algunos muy sencillos, como este primero, donde pues, lo único que tenemos que hacer, bueno, si quieren lo vemos rapidísimo, vamos a ir por encima, sin hacer las ecuaciones. Entonces, se tienen dos mezclas de metanol agua en matraces distintos. La primera contiene 40% de peso de metanol y la segunda 70% de metanol. Si se combinan 200 gramos de la primera mezcla con 150 gramos de la segunda, ¿cuál será la masa y composición del producto? ¿No? Entonces, pues este era bastante trivial, ¿no? Lo podemos pintar como una caja a la cual pues entran dos corrientes. Por una corriente, bueno, una entrada son 200 gramos, ¿no? Anotamos 200 gramos, y también nos dice cuál es la composición. Entonces nos decía que 40%, entonces la fracción se vuelve 0.4, y la segunda que eran 150 gramos y con una fracción del 0.7. Y entonces tenemos incógnitas en la salida, ¿no? Tenemos la masa de la salida que no la conocemos y tenemos la fracción del metanol que tampoco la conocemos. Y entonces, pues hay que resolver el sistema. Este es muy sencillo, ¿no? Pues dirá, tendremos el balance global, ¿no? El balance global, que sería igual a la masa de entrada, que serán los 200 gramos más 150 gramos, que tiene que ser igual a la salida, o sea, a M, o sea, M es igual a 350 gramos, ¿no? Súper fácil. Y luego hacemos el balance de uno de los componentes, en este caso el metanol, para sacar la fracción. Entonces obtenemos que 0.4 por 200 más 0.7 por 150 tiene que ser igual a X, que es lo que ahorita no conocemos, por 350 gramos, que es lo que acabamos de resolver arriba, y pues resolvemos para X y nos debe dar 0.529 y 350, ¿no? Nada más hacemos el álgebra con esa X y listo, pues se acabó, ¿no? Entonces, bueno, ya es lo que, para hacer esto, vamos a leo el problema, y si les doy 2 minutos para pensar en cómo se podría hacer, y pues si tienen dudas lo resolvemos, y si no, pues pasamos, ¿no? Entonces aquí dice, una corriente de aire húmedo entra a un condensador en el cual se condensa 95% del vapor de agua del aire. Se mide la velocidad del flujo del condensado, el líquido que sale del condensado, y se determina que es de 225 litros por segundo, digo por hora. Es posible considerar que el aire seco contiene 21% de mol de oxígeno y que el resto es nitrógeno, lo que habíamos visto siempre. Calcule la velocidad de flujo de la corriente de gas que sale del condensador y las fracciones regulares de oxígeno, nitrógeno y agua en esta corriente. Entonces, tienen 2 minutos para pensar en cómo se podría resolver tal cosa. Y cómo hacer una cajita, ¿no? Profe, Sí. por ejemplo, lo que dijo de las relaciones entre corrientes, por ejemplo, si tenemos que, bueno, ajá, lo que dijo, de la corriente 9 sale el punto 95 de la corriente 3, ¿no? Uh-huh. O sea, sabríamos que las corrientes están muy separadas, pero, por ejemplo, esa relación se tomaría para la corriente 3 o para la 9, o sería... Es que ahí lo que podrías hacer, digamos, pues para hacerlo súper formal tendrías que hacer como una caja que incluya esas dos. Ajá. Pero bueno, esa es una información que en este caso en particular la puedes explicar directo, ¿no? Si ya conoces la corriente 3, si conoces el porcentaje, pues puedes conocer la otra, ¿no? Ok. Sí, pero Sí. formal una cajita extra. Ok, gracias. Entonces, si se fijan en este problema, tenemos justamente una relación, ¿no? Aquí dice que entra un condensador en el cual se condensa 95% del vapor del agua del aire, ¿no? Entonces ya sabemos el porcentaje, ¿sí? Y luego entonces, pues tenemos que pasar esto a unas cajitas, ¿no? Entonces, estamos hablando de solo un equipo, ¿no? Un condensador, ¿sí? Entonces, en un condensador, pues tendrá que entrar una corriente que será la corriente de aire húmedo. Ahí lo que haríamos es enfriarlo, ¿no? Hasta que, pues, condense el agua, ¿no? Ya sabemos el agua, que serán 225 litros por hora, ¿no? El agua que
condensa, que eso lo dice ahí, y pues, el aire y el aire lo podemos considerar como 21% de oxígeno y tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso lo podemos representar con una caja como esta, ¿vale? Entonces, en esta caja lo que tenemos es que entra un cierto número de moles de aire seco, que estamos asumiendo que es 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, y también entra agua, esta N2 que puse aquí, entra agua. Y sabemos que se condensan 225 litros de agua por hora, ¿sí? Entonces eso ahorita no sabemos cuánto es en moles, pero se condensa esa cierta cantidad. Y también conocemos que esta N3 va a ser el 95% del agua en la alimentación, o sea, N3 es igual a 0.95 de N2, ¿no? Y por último tenemos pues N4, N5 y N6, que son los moles de oxígeno, nitrógeno y agua que no conocemos, ¿vale? Entonces, a partir de este diagrama, pues ustedes podríamos obtener los grados de libertad, ¿no? Entonces, en este instante, sin hacer nada más, lo que tendría de incógnitas son N1, N2, N4, N5, N6 y N3, ¿no? Entonces tendríamos, pues, 6 incógnitas, ¿no? Tendríamos 6 incógnitas, tenemos solo 3 componentes, y entonces tendríamos 3 grados de libertad, ¿sí? Pero tenemos más información, ¿no? Porque este 95% de la alimentación es una ecuación extra, entonces quita un grado de libertad. Y luego de los 22 litros de agua que tenemos acá, de los 225 litros de agua, perdón, que tenemos, pues podemos asumir la densidad que tiene y entonces podemos obtener, pues, cuántos moles de N3 tenemos. ¿Sí? Y ya, ¿no? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas y tenemos 3 ecuaciones de balance y una relación. Y me falta algo, ¿no? Entonces no se puede resolver, justamente. Tenemos, aún utilizando toda la información que teníamos, pues seguimos teniendo un grado de libertad. Y con un grado de libertad pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Podríamos poner una base de cálculo, pero pues no tenemos manera de poner otra base de cálculo dado que ya tenemos una cantidad específica de agua que debe salir, ¿sí? Entonces, Profe, ¿qué pasa? ahí con que nos hubieran dado qué porcentaje de agua había en el aire ya se podía resolver, ¿no? Claro, aquí necesitaríamos un dato más, ¿no? Ok. Cualquier dato que sea, pues ya lo podríamos resolver, ¿no? O sea, cuánto aire entra, cuánto aire seco entra, o cuánta agua entró, o lo que sea, ya lo podríamos resolver, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, pues justamente eso es lo que cambia ahora, ¿no? Acá. Entonces, siguen siendo, si yo ya les digo que tiene 10% de agua, ¿no? Entonces, pues ahí ya se puede resolver, ¿no? Porque con 10%, pues ahora lo único que nos queda es ahora cambié la entrada a una sola incógnita, que es el número de moles por hora que entran de aire con agua, y sigo pudiendo obtener de acá N2, esto se puede obtener, dado que asumimos densidad, ¿no? Asumimos densidad, entonces ya lo podemos obtener, y esto del agua de la alimentación, esto del agua de la alimentación, sabemos que N2 es igual a 0.95, ahora es por 0.1 por N1, ¿no? Y entonces ya, si sabemos cuántos moles salen porque conocemos los litros y que es agua, pues podemos obtener N1 y sucesivamente, ¿no? Entonces ahora ya quitamos un grado de libertad y ahora sí podemos resolver este problema, ¿no? Creo que este en particular no hay mucha necesidad de resolverlo, es relativamente sencillo y listo. Entonces, pues obtienen un cierto número de moles, unas ciertas fracciones y se hace, ¿no? Entonces, bueno, es que si ya me empieza a premiar el tiempo. ¿Qué tal si hacemos algo? Vamos a ver la parte de teoría que falta y si no, regresamos a los problemas. Si no, nos va a dar tiempo. Entonces, pues reacción química, ¿no? Entonces, en reacción química, vimos que los procesos con reacción química se aborda diferente, sobre todo la parte de los grados de libertad, ¿va? Entonces, para reacción química hay una primera parte que nosotros la vimos, y de hecho este es el mismo problema, de pues cómo determinar cuál es el reactivo limitante. Entonces, en muchos problemas no es necesario porque nos dicen directamente que el rendimiento de la reacción será 90% del CO2 alimentado,
bueno, del monóxido alimentado. Bueno, entonces ya no hay necesidad de determinar cuál es el reactivo limitante, en ese caso en particular. Pero si no nos dice nada, pues hay que determinar. Y entonces para determinarlo, pues recuerden que hay que hacer relaciones. Entonces necesitamos una ecuación química balanceada, que es lo que ya tienen ahí puesto, y necesitamos saber cuántos moles de cada uno. Y si utilizamos las relaciones estequiométricas, pues podemos llegar a ver cuál es el reactivo limitante. Aquí lo que les había dicho es que comparen de 2 en 2, ¿no? Entonces comparan el C3H y el C3H6 con el amoníaco, ven cuál de esos dos es el reactivo limitante, que en este caso es el propileno, que tiene 10 moles contra 12 moles y la relación es 1 a 1. Entonces, si tenían 10 moles de propileno, necesitarían 10 moles de amoníaco, pero pues, tienen 12 moles de amoníaco. Entonces, el propileno es el reactivo limitante. Entonces, agarramos el propileno, que es el reactivo limitante entre el amoníaco y el propileno, y ahora lo comparamos con el oxígeno, ¿no? Y entonces aquí había que hacer parte de separar el aire en nitrógeno y oxígeno, que es 21% de aire, y compararlo, ¿no? No, pero aquí tengo las relaciones. Creo que sí, es justamente esto, ¿no? Entonces obtenemos un número inicial de moles para cada uno, con las fracciones y con la base de cálculo, ¿no? Estos son los números de moles al inicio. En el aire recuerden que los moles de aire son 78, la conocida es 78%, y en cada por cada mol de aire hay 0.21 moles de oxígeno, ¿no? 21%, y eso es lo que nos da los 16.4. Y aquí hacemos las relaciones, ¿no? Propileno contra amoníaco. La relación estequiométrica es 1 a 1. La relación de alimentación es 1.20. Y dado como los acomodamos, quiere decir que el propileno es el reactivo limitante o que el NH3 es el exceso. Entonces luego comparamos el propileno otra vez con el otro reactivo, que ahora es el oxígeno. Entonces relación de alimentación 1.64 y relación estequiométrica 1.5. De nuevo, por cómo los acomodamos, el oxígeno tiene que estar en exceso, lo cual quiere decir que el propileno tiene que estar limitando, y pues, ya es el reactivo limitante global, ¿no? Y luego, pues, para sacar el número de moles de cada uno, en este caso, pues lo hice como lo hacíamos en química, ¿no? Y entonces, pues con las relaciones estequiométricas se puede saber cuánto de cada uno reacciona, ¿no? Entonces, si tenemos para el NH3, el número de moles estequiométrico sería a partir de los moles del reactivo limitante, que son 10 moles de propileno. Relación estequiométrica, pues deberían de reaccionar 10 moles, necesitarían 10 moles estequiométrico de amoníaco. Y para el oxígeno, lo mismo, 10 moles de propileno, y por la relación estequiométrica entre oxígeno y propileno, que es 1.51, da 15 moles de oxígeno. Y para calcular los excesos, pues la fórmula es lo alimentado menos lo estequiométrico entre lo estequiométrico. Entonces, para el amoníaco, lo alimentado eran 12, lo estequiométrico eran 10, y entonces pues hacemos la operación y nos da 20% de exceso. Y para el oxígeno, lo alimentado es 16.4, lo estequiométrico que se necesita es 15, lo dividimos entre 15 y eso da 9.3% de exceso. Y pues, para la salida decía ahí que, que reaccionaba el 30%, y entonces lo que no reacciona es el 70%, entonces pues de la entrada, ¿no? De los 10 moles que entraron, pues quedan 7 moles al final, ¿no? Y entonces ahí planteábamos los avances de reacción para cada una de las ecuaciones, de los componentes. Entonces para el número de moles de NH3, recuerdan la fórmula global general es que el número de moles finales del componente I tiene que ser igual al número de moles iniciales del componente I, y menos, bueno, si es producto menos, si es reactivo menos, si es producto más, el avance de la reacción, ¿no? Se puede tener más de una reacción, y entonces con el valor de acá arriba podemos obtener que el avance de la reacción es 3, ¿sí? Y entonces, acá lo hago, ¿no? Entonces el número de moles de salida son 7, y esto tiene que ser igual al inicial, que era 10 menos una vez, porque es el coeficiente estequiométrico, el avance de la reacción, y esto quiere decir que el avance de la reacción es igual a 3 moles. Y eso aplicamos para todos los que están aquí, para amoníaco, 12 moles de entrada, menos una vez, porque es el avance, es el coeficiente estequiométrico, menos una vez el avance de la reacción, son 3, 9. El oxígeno 16.4 menos 1.5 veces, que es el estequiométrico, el coeficiente estequiométrico, y 3, ¿no? Y así sucesivamente. Y obtengo lo que
tenía que definir. Y listo, ¿no? Bueno, y entonces luego vimos la parte de cómo calcular el número de grados de libertad dependiendo de cómo queramos abordar el problema. Hay tres maneras principales, que es las especies moleculares, especies atómicas y avance de la reacción. Quedamos que en general, si tienen muchas reacciones y pocas especies atómicas, o mejores especies atómicas, si tienen pocas reacciones y pocas moléculas, puede ser el avance de la reacción, por ejemplo, o especies moleculares, porque hay los dos. Especies moleculares, aunque es el que utilizan los químicos, pues no es necesariamente el mejor para abordar estos problemas. Habitualmente paramos utilizando avance de reacción o especies atómicas, pero igual no hay que verlos todos, ¿no? Entonces, para calcular los grados de libertad, varían un poquito entre los tres. Para las especies moleculares, lo que se tiene es el número de reacciones químicas independientes. Entonces, recuerden, independiente significa que no importa qué reacciones utilice o haga, o las voltee, o las sume, o las sigue habiendo reacciones independientes. Luego le restamos, perdón, el número de variables desconocidas primero, ¿no? Eso, lo que esté marcado en el diagrama, ¿no? Las n's que nos falten, las fracciones, lo que sea. Luego el número de reacciones químicas independientes, ¿no? Una, dos, el número que sean. Luego le restamos el número de balances de especies moleculares independientes. Esto quiere decir todas las especies que reaccionan, ¿no? Que están involucradas en la reacción. Entonces, estas las pueden contar pues, en las reacciones químicas, ¿no? Esas son las reacciones. Y luego, número de otras ecuaciones que relacionan variables desconocidas, como puede ser el 90% de rendimiento o lo que sea una relación entre dos productos, cosas así. Y eso nos da el número de grados de libertad. Otra vez, si da 0, podemos resolver, si no, pues. Luego aquí debería ser el número de variables, debería decir balances de especies atómicas, ¿no? Lo siento. Este es para atómicas. Entonces, otra vez, empezamos con el número de variables marcadas como desconocidas, le quitamos el número de balances de especies atómicas independientes, ¿no? O sea, el número de elementos diferentes de los átomos, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, lo que sea. Luego le restamos el número de balances moleculares de especies independientes no reactivas. Muchas veces cuando utilizamos aire y lo que queremos del aire es el oxígeno, pues entonces el nitrógeno es una de estas especies independientes no reactivas. Y número de otras ecuaciones que relacionan variables, rendimientos, fracciones de conversión, lo que sea. Y eso da el número de grados de libertad. Y el último es el grado de avance de reacción. En el grado de avance de reacción se parece bastante a las especies moleculares. Aquí tomamos el número de variables desconocidas marcadas, le agregamos el número de reacciones independientes y recordar que habrá un grado de avance para cada una de las reacciones que se tengan. Recuerdan que hicimos uno que tenía 5 avances de reacción, que era con los clorobencenos. Luego le restamos el número de especies reactivas independientes, una ecuación para cada especie reactiva. O sea, especies reactivas son moléculas, ¿no? Entonces, moléculas completas. Luego le restamos el número de especies no reactivas independientes, nitrógeno otra vez, es un caso normal. Y otra vez le restamos el número de otras ecuaciones que relacionan las variables desconocidas y listo. Número de grados de libertad y se acaba. ¿Va? Y entonces, pues bueno, pues ahí dependerá del tipo de problema, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Se quema metano con el aire en un reactor de combustión continua en un estado estacionario y se tiene una mezcla de monóxido y dióxido de carbono. Y ya las reacciones que se efectúan son metano más 3 medios de oxígeno, que da monóxido de carbono más 2 moléculas de agua, y metano más 2 moles de oxígeno, que da dióxido de carbono más agua, más 2 moléculas de agua, ¿no? Nos dan la alimentación al reactor con 7.8% de mol de metano, 19.4% de oxígeno, 73.8% de nitrógeno. El porcentaje de conversión del metano es 90%, entonces es una ecuación adicional. Y luego el gas que sale del reactor contiene 8 moles de CO2 por mol de CO, entonces eso nos da una relación a la salida. Entonces tenemos dos relaciones extras y dice realice el análisis del grado de libertad del proceso y después calcule la composición molar de la corriente del producto usando balances de especies moleculares, balances de especies atómicas y grados de avance de reacción, ¿no? Entonces aquí, lo primero era plantear el sistema, tenemos toda la entrada, ¿no? Tenemos toda la entrada y tenemos una relación en la salida que ya está escrita aquí, ¿no? Ya está escrito que los moles de CO2 van a ser el número de moles, 8 veces el número de moles de CO. Y
¿no? Entonces, bueno, en este problema, pues vemos los grados de avance, ¿no? Con especies moleculares. Con especies moleculares se tendrían 5 variables desconocidas, que son los moles de CH4, los moles de CO, los moles de agua, los moles de oxígeno y los moles de nitrógeno. Se tendrían 2 reacciones independientes, entonces se las sumamos, van 7 variables desconocidas, y le quitamos 6 balances de especies moleculares, porque tenemos metano, oxígeno, nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua, y una conversión especificada de metano, ¿no? Entonces quedarían 0 grados de libertad. Ahí le puse un tache porque pues no recomiendo hacerlo por ahí, dado que se tienen demasiadas ecuaciones. Y luego balance de especies atómicas, tenemos otra vez las 5 variables desconocidas, que ya habíamos dicho, menos 3 balances de especies atómicas, aquí solo hay carbono, hidrógeno y oxígeno, un balance de especie molecular no reactiva, que es el nitrógeno, y una conversión especificada del metano, 90% de la conversión, entonces eso da 0 grados de libertad, también se puede. Y por el avance de reacción, tenemos 5 variables desconocidas marcadas, tenemos 2 reacciones independientes, entonces eso lo sumamos. Le quitamos 5 expresiones bueno, 5 balances moleculares, entonces otra vez metano, oxígeno, monóxido, dióxido y agua. En este no metemos el nitrógeno porque son las reactivas, ¿no? Entonces tenemos un balance de especies moleculares no reactivas, que es el nitrógeno, y le quitamos una composición especificada de metano y 0 grados de libertad. Entonces también se puede hacer, ¿no? Y eso. Y entonces, pues bueno, aquí ya está puesta o sea, aquí ya están los datos que daban, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer en un problema como este, donde ya conocemos la cantidad de moles que sí reaccionan, ¿no? Entonces, pues es obtener el número de moles, primero el número de moles que se alimentan y luego el número de moles, pues, que salen, ¿no? Entonces, si lo hacen por especies moleculares, el número de moles que reaccionan de los 7.8 moles de CH4 alimentados, pues reaccionan, ¿cómo se llama? No reaccionan reaccionan el 10%, ¿no? Entonces, pues ahí hacemos las conversiones y entonces podemos obtener por moleculares el número de moles de CO, de B, entonces, bueno. Este es otro problema del estilo, ¿no? Lo que en este caso lo que se tiene son aquí ya se tiene un problema que tiene 2 equipos. Entonces, para 2 equipos, bueno, más para múltiples equipos, recuerden que una de las consideraciones muy importantes que hay que hacer es que cuando se hacen los balances, cuando se hacen los grados de libertad sobre el global o sobre el reactor, pues hay que tratarlos con lo que acabamos de ver, con los grados de libertad para reacción química, y cuando se hace los grados de libertad sobre los equipos de operaciones unitarias, es decir, que no hay reacción química, entonces sobre eso se hace como los hemos hecho siempre, ¿no? Como los hicimos solo en balance de materia. Entonces, en este proceso es un poquito más largo, ¿no? Entonces, en un reactor se deshidrogena propano para dar propileno. Entonces, propano C3H8, que se descompone en propileno C3H6 más hidrógeno. Entonces, dice que el proceso se va a diseñar para una conversión total del 95% del propano. Entonces, es el proceso global, ¿no? El cual incluye todos los equipos del proceso. Los productos de reacción se separan en 2 corrientes. La primera, que contiene hidrógeno y propileno, y 0.555% del propano que sale del reactor. Entonces ahí va una relación. Se considera como producto. La segunda corriente, que contiene el balance de propano, es decir, lo que no se fue por la corriente de productos, y 5% del propileno de la primera corriente, ¿no? Entonces eso es ¿no? De la primera corriente, de la corriente de salida, de la corriente de entrada a ese proceso. Y eso se recircula al reactor, ¿no? Entonces queremos calcular la composición del producto, la relación de moles recirculados entre moles alimentados y la conversión en un paso. Recuerden que la conversión en un paso es de la entrada al reactor a la salida del reactor, ¿cuánto se convierte? Eso es, ¿no? Y la global, pues es de todo el proceso, incluyendo operaciones unitarias y demás. Entonces, si dibujaban el diagrama, pues les debería haber quedado algo como esto, ¿no? Como es la descomposición del propano, pues nada más estamos alimentando propano. Ahí se va a entrar a un mezclador donde se mezcla con la corriente de recirculación. Entonces, dado el texto que dice que se recircula parte del propileno, pues entonces sabemos que después del mezclador tiene que haber propano y propileno. Eso entra a un reactor, que no conocemos tampoco cuántos moles sale de nada por el momento, entonces pues son incógnitas. Y eso, después de reaccionar,
la corriente que sale del reactor se mete a un separador, donde una parte es el producto, que son los moles de propano, de propileno y de hidrógeno principalmente, y un poco de propano. Y luego lo demás se recircula, ¿no? Y lo que se recircula, pues tenemos una relación ahí, 5% de N7, y tenemos en el producto una relación de 0.555% de N3, ¿no? Entonces, al principio esto parece que no se puede resolver hasta que hacemos el global, ¿no? Entonces hacemos el balance global. Tenemos tres incógnitas. Y con esas tres incógnitas y tenemos una relación global que es el 95% de conversión de propano. Y tenemos, si lo hacen por especies atómicas, por ejemplo, tenemos dos tipos de átomos, carbono e hidrógeno, y entonces tendríamos 0 grados de libertad, ¿no? Tres incógnitas menos dos especies atómicas menos una relación extra, 0 grados de libertad, y entonces se podría resolver el global, y luego podríamos resolver el separador, y luego podríamos resolver el mezclador, y ya con esto tendríamos la corriente que entra al reactor y que sale al reactor, y por tanto, los datos para obtener la resolución, y esto es lo que daba, ¿no? Es un problema que hacemos en clase también. Y pues más, déjenme ver si. Y bueno, y ya luego entraríamos a lo que vimos este último par de semanas, que era básicamente ¿cómo se llama? Balances de fases, bueno, balances con múltiples fases y balances transitorios. Entonces, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo y ya se nos acabó la clase también, o sea, ya se acabó el semestre. Entonces, pues cosas importantes que recordar es que, bueno, pues el proyecto hay que entregarlo el día del examen. El día del examen ya se los puse en, ¿cómo se llama? En Blackboard, pero si quieren se los puedo recordar. Les puedo recordar que es el lunes 4 de diciembre a las 8 de la mañana. Todavía no es salón asignado, eso ya nos lo asignarán posteriormente. Y pues ya, eso. Y bueno, entonces el proyecto para el día del examen. El proyecto para el día del examen. Si tienen dudas, pues obviamente de cualquier cosa, pues ahí está mi correo. Nos podemos, o sea, igual les puedo dar alguna asesoría en algún momento. Y pues listo, ¿no? Más hay que ponerse de acuerdo en cuándo. Yo el problema del cuándo es que yo sigo dando clases en el Colegio Madrid, entonces no tengo pues, toda la disponibilidad de horario de la vida, pero bueno, pues nos podemos poner de acuerdo en algún momento. Por ejemplo, el próximo miércoles podría ser un buen día. Yo tengo clases hasta las miércoles hasta las 11. Entonces, por ejemplo, de 8 a 10 y media de 8 y media a 10 y media podríamos tener una asesoría. Creo que ya están prestados salones en Disney. Entonces, pues nada más hagan una votación rápida de quiénes sí irían, pongan manita arriba en su Zoom, y si sí, pues la agenda. ¿De qué hora, profe? Miércoles de 8 y media a 10 y media. Profes, no, ¿será que haya como problemas que podamos hacer como para el nivel del examen final? Pues es que, bueno, según yo los que he puesto en la tarea, pues son de ese estilo. De la tarea de segundo, pero problemas de lo último que vimos, porque ya no. ¿Materia? Bueno, pues les pongo, bueno, les subo unos problemas, ¿no? Ajá, para ver cómo, o sea, de que estudiar el mismo nivel para. Porque de lo demás, pues ya, digamos, de lo demás, pues las tareas son el indicativo, ¿no? Pero sí tienes razón que para transitorio, pues no hay unos problemas en la tarea, ¿no? Entonces se los Sí. agrego. A ver, entonces, pues aquí dicen que 11 sí irían. Pues entonces la agendo una asesoría para ese día. Profe, ¿y para este parcial final hay tarea o no? No, Ok. nada de las actividades que hicimos. Ok. Y otra pregunta, ¿puedes subir la presentación que vimos ahorita, por favor? Estuvo buena.
Sí, sí, ahorita se lo subo también. Muchas gracias. Ni nada. ¿Alguna otra cosa, chicos? Entonces, ¿esta fue la última clase por Zoom, profe? Bueno, la última clase del semestre, porque el lunes no hay clase. El lunes es 20 de noviembre. Ok, ¿Sí? vale. Gracias, profe. Entonces, pues básicamente si ya no hay nada, pues nos vemos en la asesoría, los que puedan ir. A los que no puedan ir, pues igual recuerden que ahí está mi correo, ¿no? Podemos hacer alguna asesoría por Zoom o alguna cosa, ¿no? Si necesitan ayuda en algo, yo estoy obviamente en la mejor de las disposiciones de echarles la mano siempre, ¿no? Y pues bueno, los que no puedan ir a la asesoría, pues nos vemos en el examen y pues listo, ¿no? ¿Vale? No es cierto, mentira, soy un soquete. Disculpen. El miércoles no puedo, tengo una cita para sacar pasaportes justo a esas horas. Lo siento. Dejen, si me dan 2 segundos, veo en qué otro momento lo podría hacer. Pues el jueves podría ser. El jueves, pues, jueves, pues ustedes, asumo que ustedes también pueden porque tenían esta clase, ¿no? Entonces jueves podría ser de 8:30 pues, también a 10:30. A ver, dejen más abajo sus manos y las vuelven a subir, perdón. Se me fue la onda horrible. Eh, entonces, jueves de 8:30 a 10:30, ¿quién sí podría? Bueno, igual bastante, ¿no? Ok, entonces, perdón, o sea, si solo pueden el miércoles, disculpen, se me fue la onda horrible. Ok, igual ahorita les dan un mensaje, ¿no? Y bueno, cuando me sigan en el salón. Ok, ¿alguna otra cosa, chicos? No, No. no, profe. Vale, pues entonces un gusto haberles dado clase, aunque fuera por esta plataforma híbrida. Y pues entonces nos vemos pronto. Que tenga buen día, profe. Muchas gracias. Chicos, bye. Gracias. Chao.